Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Estamos en Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al versículo 12, nuestra lectura. Aquí nos vamos a detener para considerar el día de hoy la justicia del hombre y la justicia de Dios. Como no entendiendo bien la diferencia, el creyente puede ser hallado fuera de la gracia. En controles Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Tu perdón, de tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Ya nos hemos detenido en los otros programas para hablar acerca de esa actitud judaizante de los que Pablo llamó en el versículo 2 perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Hemos hablado de cómo no hay ventaja, ni siquiera en la circuncisión, ni en la ley de Moisés, ni el pertenecer a un pueblo determinado o a una secta judía, aun cuando ésta sea estricta como la era la secta de los fariseos. Nos hemos detenido allí un gran tiempo para hablar acerca de que la verdadera circuncisión es la del Espíritu, aquellos que sirven a Cristo, a Dios, en el Espíritu y no en la carne. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esa justicia que es por medio de la ley, la propia justicia. El religioso se alimenta acerca de lo que puede hacer. Le gusta mucho y se encuentra muy satisfecho de lo que él puede hacer para lograr su salvación. Y este es el peligro más grande para caer fuera de la gracia. Cuando uno comienza a confiar en lo que puede hacer o en lo que está haciendo. Cuando uno comienza a creer que, algún mérito debe haber hecho, por lo cual Cristo lo encontró, lo salvó, o algún mérito está haciendo a partir de que Cristo lo ha redimido en la cruz del Calvario. El apóstol una y otra vez estima como pérdida estas cosas por basura a fin de ser hallado en Cristo. Sí, la justicia que es por medio de la ley nos aleja de la verdadera justicia de Dios. El apóstol está mencionando dos tipos de justicia aquí en el versículo 9. Uno, la justicia propia, que es por la ley, la que lo hace estar tranquilo en conciencia al religioso, y la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, debemos tener en claro esto. Dios no va a juzgar por la justicia del hombre, sino por su propia justicia. Y Él ha determinado que por medio de la fe, los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Se logra una justicia única, suficiente y necesaria por medio de la fe, y no por las obras de la ley. La justicia que es de Dios nos lleva a la eternidad con Cristo y con el Padre. La justicia que es del hombre, la justicia propia, nos va a llevar derecho al infierno. De hecho, debemos recordar que hay muy buenas personas en el infierno. Hay personas con muy buenas intenciones. Hay personas con muy buenas obras, pero que confiaron en ellas y no en Cristo para su salvación. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Permanecer en Cristo, ser hallado en Él, dice el versículo 9. Una justicia que se abraza por lo que Cristo hizo y no se abraza en lo que uno puede hacer. Ser hallado en Él, es decir, que nos marca un estado, un lugar donde yo debo permanecer. ¿Debo hacer algo para ser salvo? No, pero debo ser hallado en un lugar, en Él, en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No nos dice la Escritura que hay algo que debamos hacer, más que permanecer y ser hallado en Cristo. Ser hallado en la fe del Hijo de Dios. Hay algo que no terminamos de entender, y es que hemos sido justificados y que hemos sido encontrados justos
y que somos hallados justos en Cristo, en la fe puesta en el Hijo de Dios. Si yo confío en otra cosa que no sea el Hijo de Dios, no soy justo, no estoy justificado y por lo tanto no seré salvo. Hoy vamos a detenernos sobre la doctrina de la justificación. Hay quienes ignoran esta doctrina y por ello viven alterados, ansiosos, viven preocupados. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Mis obras cuentan con algo? Hoy vamos a hablar acerca de la justificación. Una doctrina paulina muy fuerte, así que vaya buscando Romanos capítulo 5, versículo 1. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. En mi soledad no escuchaba, buscaba en mis respuestas que nunca di. De mi temor no creí salir jamás. Lo que alcanzaba a ver me gritaba que no habría más para mí, mas tu amor vino a romper todo eso, Dios. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Cuando uno entra en este tema de la justificación por medio de la fe, el religioso pronto saldrá y dirá cosas semejantes a esta. ¿Pero acaso es todo lo que uno tiene que hacer? No me parece que sea tan fácil. No me parece que así sea con solo tener fe en Cristo y ya está. Quien expresa esto, sin duda tiene un espíritu religioso muy fuerte, que no le ayuda a considerar el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo como el único sacrificio suficiente y necesario para satisfacer la justicia de Dios. Quien expresa esto piensa que Jesucristo es simplemente un accesorio en medio del camino para llegarse a Dios o para ser salvo. Quien considera y piensa así, piensa que Él tiene algo de mérito en todo esto de que Dios lo haya buscado y que lo haya salvado. Quien piensa así no ha conocido a Cristo Jesús de verdad, ni sabe la gravedad del estado en el que se encontraba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Solamente por medio de la fe uno es salvo. Cuando uno declara que en obediencia va a hacer únicamente lo que Dios dice que hay que hacer y no va a agregar absolutamente más nada a lo que Dios dijo que se debía hacer. Pablo dice acá que hay una justicia propia, que es conforme a la ley, es decir, esa justicia que se alimenta de lo que uno puede hacer. Y hay otra justicia que es de Dios, que es por la fe de Cristo. Esta es la verdadera justicia de Dios. Entendamos esto. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto está en Romanos, el capítulo 3, versículo 20. Ningún ser humano será justificado delante de él. Hay un énfasis en esta palabra de Romanos. No hay obra, no hay buenas obras, no hay ministerio, no hay dones en ejercicio que te hagan salvo. Estos son obras de la ley, obras de la carne, obras del ser humano. Ninguno será justificado delante de él por esta obra. La palabra justificado expresa el ser justo, el tener justicia. También se refiere al no encontrarse con culpa o no ser encontrado culpable. Dios perdona al hombre que obedece al Evangelio. Y el Evangelio es la gracia de Dios. Que obedece a lo que Dios ya ha dicho en su plan. Que obedece al regalo que Dios ha propuesto, la salvación por medio de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios perdona al hombre que obedece. Al hombre que obedece el plan de Dios. No al hombre que obedece sus propios instintos o sus propias maneras de hacer las cosas, o que obedece incluso a la ley de Moisés. Dios perdona al hombre que obedece al Evangelio. Ha propuesto un medio único de salvación desde el principio de todas las edades, por medio de su Hijo, levantándolo en la cruz del Calvario, haciendo un fuerte testimonio delante de todos los hombres para que ninguno tenga duda, resucitándole de entre los muertos al tercer día.
Hay un solo justo muriendo por todos los injustos. Hay un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, por medio del cual el hombre puede llegar a ser justo, justificado y salvo. No hay otro sacrificio que Dios encuentre potable, posible o equivalente o igual al sacrificio hecho por su Hijo, el Señor Jesucristo. No aceptar el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario es desmerecerlo, es tenerlo en poco, o es decirle a Dios, bueno Dios, quizás esto sea bueno para algunos, pero para mí, o por las dudas, o por si acaso, yo voy a hacer algo más para salvarme. Y esto es un desprecio a la cruz de Cristo abiertamente, mostrando una rebelión de parte del hombre. Así que si usted está confiando en que, bueno, yo ya pertenezco en una iglesia, bueno, yo ya me he bautizado y Dios debe considerar eso. Bueno, yo ya soy un apóstol, un pastor, un profeta, así que algo de eso debe valer. Le quiero decir que usted se encuentra peligrosamente al borde de la perdición, porque lo único que usted debe hacer es seguir confiando en lo que Cristo hizo, porque no hay mérito en usted ni en mí para ser salvo. ¿Qué es justificación? Justificación es el acto jurídico de Dios por medio del cual declara justo a uno que no lo es. Esta es la doctrina de la justificación. Se lo voy a volver a repetir. El acto jurídico por medio del cual Dios declara, pronuncia justo, justificado a uno que no lo es. Sí, yo no lo soy y usted tampoco lo es. Pero como usted y yo nos hemos refugiado en Cristo, en lo que Cristo hizo, confiamos en el sacrificio perfecto y en la sangre derramada en la cruz del Calvario, usted y yo somos hallados justos, porque estamos obedeciendo, estamos haciendo el mandamiento que nos ha sido dado, estamos cumpliendo con lo único que podemos cumplir, depositar nuestra confianza total, entera, en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No había perfección bajo la ley de Moisés, por lo tanto la ley fue quitada. La ley no podía perfeccionar porque no proveía un Salvador. La ley condenaba y no podía salvar a nadie porque la sangre de toros y de machos cabríos no podían quitar el pecado. Así dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. La ley sirvió como un ayo, como un maestro para conducirnos a Cristo. Esto dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. La única manera de salvarse era no perderse. Es decir, guardar la ley perfectamente sin pecar, pero esto era imposible. No había nadie que pudiera guardarla a perfección. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Por lo tanto, como nadie pudo conservar ni permanecer en todas las cosas escritas en la ley, era un maldito. Simplemente la ley decía, no puedes hacerlo. La ley decía, eres un pecador. La ley dice, no hay remedio, no hay salvación. Por eso vino el Salvador. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos paz para con Dios? Por medio de la fe. ¿Por medio de quién alcanzamos paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El día que usted o que yo sacamos a Jesucristo del medio para ser salvo, estamos completamente perdidos. El día que usted y yo sumamos a la obra de Cristo algo de lo que podemos hacer, estamos completamente perdidos. Hemos caído fuera de la gracia. Nuestra pausa, ya hay más de Originales Bíblicos y usted. Apasioname más, como la primera vez, como la primera vez que me enamoré de ti. No me pude resistir, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad no Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 9. A ver, permita pensar por un momento
permítase y permítame pensar por un momento acerca de la vida del apóstol Pablo. Él se ha descrito ya en los versículos anteriores como descendiente de Abraham, judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible en la ley mosaica, perseguidor de la iglesia, etc. ¿Cuántas cosas tenía él para confiar como hombre justo? O para encontrarse satisfecho de haber hecho y de mantener, de sostener algunas cosas que para ellos eran, según la ley, tremendamente importantes, imperiosamente importantes y prioritarias. Sin embargo, el apóstol Pablo está dejando de lado todas estas cosas que no le ayudan para ganar a Cristo. Está dejando de lado todas estas cosas que las tiene por pérdida y por basura a fin de ganar a Cristo. Esto dice el versículo 8. Y también de ser encontrado en Cristo, ser hallado en Él. Hay un peligro sin duda y es el peligro de caer fuera de la gracia. Y es cuando uno confiesa que en realidad tiene otra confianza aparte de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Este es el peligro de la religiosidad. Esto es cuando entendemos mal la salvación. Cuando empezamos a confiar en las buenas obras que puede hacer Rubén. De lo que Rubén ha estado haciendo todo este tiempo o de lo que le ha prometido a Dios que hará en el futuro. En realidad todo esto es basura. Y esto nos aleja acerca de la salvación, de la cual debemos estar firmes, en la cual debemos estar firmes obedeciendo el plan propuesto por Dios, no el plan que edificamos en nuestra mente o que pensamos en nuestros corazones. Debemos agregar este detalle. Pablo es el que mejor está posicionado, entiendo yo, en toda la Escritura para decir, bueno, merezco ser salvo. Y sin embargo es él el primero que está diciendo, yo tengo que tener todas estas cosas como pérdida y por basura, no vaya a ser cosa que caiga fuera de la gracia. Recordemos que es Pablo el que está escribiendo esto, y es Pablo el que ha sido llevado incluso hasta el tercer cielo. Es Pablo el que ha tenido toda esta magna revelación acerca de lo que es la salvación, de la gracia. Es Pablo el que escribe acerca de redención, de santificación, de justificación, de ser encontrado en Cristo. Es Pablo el que ha agarrado en sus cartas la mayor revelación para sacar toda esa sombra y todo eso que había de tipológico, los tipos del Antiguo Testamento, y traducirlos magistralmente en antitipos o en cumplimiento acabado en la persona del Señor Jesucristo. Es Pablo el maestro, pero es Pablo también el apóstol. Es Pablo el que ha tenido palabra profética. Es Pablo el que habla en lenguas más que cualquier otro. Es Pablo el que tiene interpretaciones y sueños y visiones. Es Pablo el que ha tenido un encuentro con el resucitado en el camino a Damasco. Pero sin embargo, todas estas cosas las tiene por basura o por pérdida a fin de ser encontrado en Cristo, a fin de obedecer por medio de la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos confiando hoy verdaderamente en lo que Cristo hizo y no en lo que estamos haciendo a diario? Bueno, es que usted no entiende, pastor. Yo ayuno más que otros y usted no sabe la comunión que yo tengo con Dios. Yo debo merecer el cielo porque, bueno, me levanto a las 3 de la mañana y me despierto en oración.
o porque usted no sabe la comunión que tengo yo con el cielo y cómo me respetan los demonios. Bueno, la verdad que nada de eso le va a salvar. Si usted confía en ello para salvación y no confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque es en la cruz del Calvario donde se han pagado sus pecados y mis pecados. Es en la cruz del Calvario el único lugar donde se ha derramado la sangre preciosa, la cual ve Dios Padre y por medio de la cual nos justifica en el amado. Es la cruz del Calvario el único lugar donde Cristo venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y ha vencido al pecado. Usted y yo no andamos venciendo al pecado, no andamos venciendo al diablo, ni andamos venciendo a la muerte. Es Cristo quien ya lo hizo una vez y para siempre. Y si usted y yo no nos encontramos en la cruz de Cristo, estamos acabados y estamos completamente perdidos. Justicia de Dios que es por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. La palabra fe significa confianza, pero es la confianza expresada en obediencia. La doctrina de la salvación por la fe es la que se reza desde Génesis hasta el Apocalipsis. La justicia que Pablo está hablando es la justicia que da el Evangelio y es por medio de la fe y la hace posible. La justicia hallada en la religión te saca fuera de Cristo. La justicia encontrada en Cristo te hace salvo. ¿Cómo es esto? Bueno, debemos siempre recordar que hemos llegado a Cristo como perdidos pecadores y que si no fuera por la obra de Cristo, usted y yo seguimos en esa condición. ¿Dónde encontramos justicia? En la cruz de Cristo. ¿Dónde encontramos justicia? En lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que está en Cristo es salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que tiene otro medio de salvación que no es el Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Cuando hacemos algo que no está de acuerdo a su palabra. Cuando se manifiesta la justicia de Dios, cuando obedecemos a lo que dice la palabra. La fe es subjetiva cuando habla acerca de la fe de la persona, y la fe es objetiva cuando habla acerca del Evangelio. Vinimos por medio de la fe y depositamos nuestra confianza en lo que el Señor ya hizo. Y debemos permanecer en esa fe, en esa confianza. ¿Quiere hacer algo para salvarse? Siga confiando en Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Quiere hacer algo para perderse? Agregue algo a lo que Cristo hizo o empiece a confiar en lo que usted está haciendo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tenga todo por basura y por pérdida, porque esto lo va a llevar a la perdición. Tenga por basura y por pérdida lo que usted pueda hacer para ser salvo. Ahora, tenga por ganancia lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y aférrese, agárrese con toda su confianza a esto y logrará la salvación.
Hendrickson, dice el comentarista, algo que es bien interesante y con esto cerramos el bloque. La única justicia que tiene valor delante de Dios es la justicia de Cristo. Lo que Cristo hizo a favor del pecador como un regalo de Dios. Al decir esto, nos lleva a que nuestra justicia es solamente la que consiguió Jesús. La justicia que Él tenía para habernos entregado en la cruz una vida perfecta en la que ya no somos encontrados culpables. Si estás en Cristo, estás justificado. Si estás fuera de Cristo, estás condenado. Siempre funcionó así. Romanos 4:3, Pablo dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado? ¿Lo que acaso Abraham hizo en obediencia? No, lo que él creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó él, creyó en lo que Dios dijo, hizo lo que Dios esperaba que él hiciese, y esto le fue contado por justicia. Y aquí está el obedecer. Obedecer lo que Dios dice, no lo que creemos nosotros que debe hacerse. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Levantaré, la muerte no tiene parte ni suerte. Yo triunfaré, toda la autoridad yo te la daré. Venceré al devorador. Enviaré al Consolador. Regresaré, naciones prepararé en el cielo. Me encontraré contigo en el aire, muy pronto te abrazaré. Todo lo que sufrí fue por amor a ti. Fue todo por amor, te entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Estamos en Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al versículo 12. Usted se preguntará, bueno, ¿es solamente suficiente tener fe y confiar en Cristo? Sí, es suficiente. ¿Y a dónde ponemos las buenas obras? ¿A dónde ponemos nuestro obrar en Cristo? ¿A dónde ponemos nuestro camino de santificación? Bueno, hay algo que debemos entender. Si usted está en Cristo, va a ser consecuente a la fe de Cristo y al Evangelio, y va a obedecer el Evangelio, y va a hacer la ley de Cristo, va a seguir la ley de Cristo. Si usted dice que está en Cristo y que es salvo, tiene que ser consecuente con un camino de buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así dice Efesios. Pero no es las buenas obras la que le van a hacer salvo, sino son las buenas obras porque usted ya es salvo. No es hacer algo para hacerlo, sino es porque usted lo es, usted naturalmente le van a surgir hacerlo. Cuando uno ha nacido de nuevo, cuando ha conocido a Cristo y cuando los pecados han sido perdonados, cuando usted ha sido vuelto a la comunión con Dios, es inevitable que usted comience un camino de buenas obras, de santificación, de obediencia, de rectitud. Inevitable, porque el árbol se conoce por los frutos. Esta pequeña planta nacida en Dios va a echar raíces, se va a fortalecer, va a crecer, va a dar fruto y buenos frutos de justicia en Dios, porque usted ya nació y es una planta en Dios. No es un injerto en alguna planta para tratar de serlo como lo es y tratar de compartir la raíz. Usted es una planta nacida en Dios. Tener comunión con Dios significa esto, empezar a participar de las cosas de Él. Y esto van a surgir de forma natural. Tenemos que estar en Cristo para participar con Él de las cosas de Dios. Hemos aceptado a Cristo, se ha bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Esto es obedecer al Evangelio. Esto es conocer a Dios. Al obedecer al Evangelio, entramos en Cristo. Tenemos comunión con Él. Estamos en Dios y Dios está en nosotros. Esto dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. El Espíritu Santo mora en nosotros porque somos guiados por la palabra. Ha sido la promesa del Hijo enviarnos y no dejarnos solos. Antes nuestra conversación era al aire y dando como manotazos sin saber ni tener la convicción ni la certeza de lo que hacíamos. Pero ahora nuestra conversación con Dios
es consecuente a nuestra fe, es ayudada por el Espíritu Santo. Estamos en verdadera comunión con el Padre. Antes de que nosotros nos convirtiéramos, el pecado moraba en nosotros, controlaba nuestra vida. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, Él toma el control, Él bendice nuestra vida y Él nos lleva a nosotros a frutos de justicia. Frutos del Espíritu se dejan ver en el creyente, en Cristo. Fuera de Cristo ni siquiera comenzamos, porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestro próximo programa va a continuar con estas expresiones del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias y bendiciones. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de... Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.